porque hoy vamos a tratar un tema sobre las horas propicias y los momentos propicios en el paisaje. Y muchos temas de paisaje, no solo el paisaje como nosotros lo tenemos en nuestro imaginario, que suele ser la montaña, el arbolito, el sol bueno, el animalito, todo eso que es muy, como muy cotidiano o muy de cliché en los paisajes, ¿no? La idea es comenzar a explorar otro tipo de paisajes y conocer muchos tipos de paisaje para que en el momento que nosotros deseamos abordar este tipo de fotografía de paisaje, pues bueno, tengamos ya esa decisión, ese abanico de decisiones entre paisajes de los que vamos a charlar hoy. Así que nada, bienvenidos a esta clase de fotografía en nivel básico, como siempre, deseándoles un feliz inicio de semana. Hoy ya es martes, pero esperamos que todo inicie muy bien desde este martes nuevamente. Así que desde casita, deseándoles siempre muchas bendiciones. Vamos a ver les voy a compartir en este momento unas imágenes eh, para charlar sobre estas imágenes. Bueno, como miraron, les compartí ya la nueva programación de esta semana, que es la clase de hoy y el día sábado, que tenemos una clase especial, que es la de análisis fotográfico. ¿De qué se trata análisis fotográfico? Bueno, los análisis fotográficos precisamente van a ser cómo leer una fotografía, cómo empezar a abordar una fotografía, porque muchas veces nosotros, bueno, la miramos, la observamos, pero no sabemos o no tenemos conciencia de qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos observando o cómo lo está observando nuestro consciente y nuestro inconsciente. Así que es importante esa clase de lectura y análisis fotográfico. Va a ser muy interesante esa clase, así que los espero el sábado. No va a ser por Zoom, así que ustedes van a ingresar al en vivo. Quien desee participar, bueno, va a participar por el chat o me escribe, profe, yo quiero charlar, yo quiero compartir esta foto para que me la analices y vamos charlando de ella. Y bueno, esto lo vamos haciendo paralelo, ¿no? Es decir, mientras yo voy haciendo el en vivo, ustedes me van escribiendo, yo les envío el link para que se enlacen al StreamYard. Recuerden que esa es otra plataforma que estábamos usando desde el semestre pasado en el programa de Mi Mejor Fotografía. Esta vez va a ser análisis fotográfico. Creo que esto de análisis fotográfico nos va a ayudar muchísimo precisamente para poder tener un poco más de crítica a la hora de observar una fotografía. Vuelvo y repito, muchas veces nosotros pensamos que el ver una fotografía ya es suficiente y no lo es así. Así que vamos a comenzar con la hora dorada. Vamos a hablar de la hora dorada que casi que todos la conocen. Voy a mostrarles una imagen de la hora dorada, una muy común que ya empezamos a relacionarla, pero al mismo tiempo es una fotografía que tiene un instante preciso y exacto que nosotros debemos comenzar ya a buscar, a procurar. Yo siempre hablo de procurar o de provocar. En la fotografía hay dos tipos de fotógrafos. Creo que es el pasivo, el que espera a que todo suceda, y el activo, a que provoca que las cosas sucedan. En este caso, es una persona que está en el momento justo, que está provocando a cada instante porque se despierta, está con las personas, está atrás de la fotografía. No es una persona que se quede en la casa esperando a que la fotografía le llegue. Es imposible que un tipo de fotografías de estas llegue a tu casa si no sales de tu hogar. Así que tendrás que un cierto de sacrificio, se puede decir, ¿no? Como estábamos hablando la semana pasada en los tips, que los momentos justos, los sitios propicios, todo tendrá que ver también con tu estado físico, porque no todo el mundo está acostumbrado a despertar a la madrugada para llegar a una hora dorada al amanecer o una hora azul al amanecer. Entonces, hay que tener cierta pasión para el paisaje, bastante pasión y estado físico para las personas que hacen paisaje de alpinismo. Así que bueno, vemos esta fotografía de hora dorada. ¿De qué se trata la hora dorada? Bueno, la hora dorada la encontramos por lo general en la madrugada
y en el atardecer. Y suele tener un ángulo, estamos hablando prácticamente del ángulo de la puesta del sol. Recordemos que cuando tenemos el plano cenital, cuando hablamos de plano cenital, y siempre estamos hablando del plano cenital o la luz cenital, estamos hablando desde del plano casi que 12 del día, que está puesto el cenit y nos llega exacto la luz y prácticamente la sombra no se proyecta porque está recto a ti. Entonces, esa luz de las 12 del día es una luz dura, muy, muy dura, muy fuerte, casi que llegaría a ser una luz blanca. Sigue siendo amarilla, pero es casi que blanca de lo intensa que es, muy, muy intensa, que llega a ser muy blanca. Por eso nosotros evitamos, tanto en retrato como en paisajes, y en cualquier tipo de fotografía, ese tipo de luz dura. Más sin embargo, no es no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque si tenemos un contexto de playa, piscina, y hay un modelo que tenga unas gafas oscuras y juego con las sombras que proyecta su cuerpo en una pared. Recuerden todo esto que hemos hecho de ejercicios de luces y sombras, proyección de sombras. Todo esto es importante para comenzar a pensar, a pensar con el ojo fotográfico. Entonces nosotros ya pensamos que la proyección de la sombra es parte de la composición. Entonces, si yo voy a utilizar la proyección de la sombra como parte de mi composición, me funciona las 12 del día, pero si mi composición no tiene nada que ver con la sombra proyectada, la verdad sería inconsciente que esa luz, que esa sombra se proyecte dura hacia una pared o hacia alguna parte. Por lo general uno juega hacia las paredes cuando son modelos, cuando son personas, los pone a la pared, es decir, todo lo contrario a lo que suele hacer uno de retrato, que es alejar del fondo al retratado. En este caso es pegarlo al retratado a la pared y que las sombras proyectadas, bueno, jueguen ese papel estético. En ese caso, a las 12 del día no es conveniente, por eso desde ahí comenzamos a ver que empieza a bajar el sol. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y comienza la puesta del sol, ¿no es cierto? Esa puesta del sol es la importantísima para nosotros. Y antes de la puesta del sol, es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar cuánto nos vamos a demorar en llegar al lugar si no estamos en el lugar, ¿ok? Dado el caso que ya estemos en el lugar, pues súper, que estemos acampando, pues súper, ya estamos ahí. Pero doy un ejemplo aquí que estamos en Mosquera, Cundinamarca, y el desierto de Sabrinsky queda aquí como a unos 10 kilómetros, diría yo, a unos 5 kilómetros, 10, 5 kilómetros, por ahí. Si yo salgo a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, a hacer la fotografía, pues la verdad yo ya llegaría allá a las 6 y ya la puesta del sol se iría, ¿ok? Entonces, todo esto tener en cuenta para llegar muy bien a la hora dorada, ¿ok? Entonces, si voy a tomar la fotografía a la hora dorada aquí en Mosquera, Cundinamarca, y voy al desierto de Sabrinsky, yo salgo de aquí tipo 3 de la tarde, para estar allá tipo 4 para alistarme, y para cuadrar ya cámara tipo 5. Ya ahí estoy ya tranquilo buscando el encuadre. Esto es importante, el encuadre. Nosotros no hemos hablado del encuadre y es algo muy básico. Es lo más básico, pero es lo más importante. Nosotros llegamos directamente a hablar de los planos, pero antes de los planos está el encuadre, que es la selección del centro de interés, la selección de los elementos, cómo yo los involucro dentro del rectángulo. Entonces, el encuadre es importantísimo. Si yo no me doy tiempo a buscar el mejor encuadre para mi paisaje, pues voy a llegar a improvisar. Para eso es mejor tener un tiempo para que nosotros podamos hacer ese tipo de estudio de nuestro encuadre. Vemos que aquí hay un momento justo, un momento propicio, una actividad y lo que mirábamos en el tip anterior de la semana pasada, una acción, un movimiento. Adjuntemos al paisaje una acción y un movimiento y nuestro paisaje
empieza a tener más vida. Pero en este caso, la acción y el movimiento es un momento propicio de una pesca, de una acción, de un oficio. Puede ser en una madrugada, que por lo general son los pescadores que salen a la madrugada. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta nosotros dónde podemos encontrar un momento o una acción propicia, un momento exacto del paisaje, que podamos complementar el paisaje en esa acción. Voy a buscar acá otra acción que tengo para que salgamos de esa acción y veamos otra acción, para que podamos jugar con las acciones en los momentos justos. Es decir, aquí ya puede ser hasta planeado, ¿no es cierto? Porque observen que estamos jugando con división de tercios y al mismo tiempo composición concéntrica. Es decir, miren que el sol está en el eje, en la división de izquierda y derecha. Si yo trazo aquí una línea, voy a trazar aquí una línea por la mitad, perdón, no tiene un color más verde. Por aquí está dividiendo una parte, el sol está dividiendo izquierda-derecha. Pero vemos que hay una división de tercios también, así que hay una composición de división de tercios. Aquí está, mírenla. ¿Ok? Entonces, hay división de tercios con el personaje, pero el segundo personaje que está detrás del pie está en el punto medio de la composición del rectángulo áureo. Esto es importante comenzarlo también a analizar y a observar. Por eso voy a rayar estas fotos para que comencemos como a tener como este análisis. Cada vez que observemos una fotografía, hagamos esto que estoy realizando. Los invito a generar este hábito siempre, sea de rayarlo o con la mente o con un lápiz o con lo que ustedes procuren lo mejor que sea posible para ustedes memorizar estos trazos, porque hay que hacerlos en la mente, sería propicio. Entonces, miren esta composición. Puede ser un momento exacto, pero este es planeado, es decir, nosotros podemos aquí hasta contar, bueno, repítela, 1, 2, 3, vuelve, repítela, vuelve, repítela. No es como en el pescador, que tú no le estás diciendo repite la acción, ¿ok? Aquí de pronto es un modelo que es nuestro compañero, nuestra compañera, que nos acompaña, entonces ya tenemos a nuestro protagonista al cual le podemos pedir que ejecute una acción y que esa acción sea un momento preciso. Aquí en este caso es como lanzando el agua, pero recuerden que también hay otro cliché que es la persona que tiene el cabello largo y que sumerge el cabello en el agua y sale del agua y forma como el espiral con la salida del cabello del agua. Todo ese tipo de ejercicios casi que son muy recurrentes ya, ese tipo de fotografías, pero empezar a jugar con ellos, ¿no? Empezar a explorar un poco más allá, empezar a imaginar más allá, porque podemos también hacer como una especie de juego, ¿no es cierto? Un juego, una diversión, no solo que quede algo como planeado, sino que empiece a buscarse la espontaneidad en el cuadro. En este caso se ve que es un plan, pero podríamos buscar que sea como algo más espontáneo, con dos personajes jugando a que estén salpicando agua, en que estén haciendo algo, en que esté, bueno, jugando con el agua, pero ya de una forma un poco más espontánea. Por acá también tenía estamos viendo todo hora dorada, ¿vale? Ya después entraremos a la hora azul y a la hora morada. Recordemos que esta hora dorada la encontramos acá en Colombia, más o menos desde las 5 de la tarde hasta las 6 y 10 en algunas ocasiones. Más de ahí, dudo que ya la encontremos. De ahí ya se nos va la hora dorada. Esos son minutos, se nos pasa muy rápido. Así que hay que ser muy, muy exactos, vuelvo y repito, estar con tiempo para llegar allá. Voy a ver si la encuentro por acá. No, no la encuentro. Esa era del pescador. Por acá está otra. No, ya otro pescador lo tengo en hora azul. Bueno, voy a compartir otra hora dorada con modelo, con personaje. Recordemos que habíamos hablado que adjuntar un personaje, adherir un personaje, pues también genera dinamismo. Y aquí empezamos a ver también el juego de líneas de horizonte, que muchas veces nosotros hablamos de que tiene que jugar una línea de horizonte
recta. Aquí está, bueno, perdonen la traza, pero aquí hay otra línea de horizonte, se puede decir, perdón, otra línea que empieza a cortar a nuestro modelo por esta parte de ahí. Exacto. Y acá hay otra poco de línea, un poco insinuado. Estas líneas tenemos que empezarlas a observar. Nosotros no tenemos a veces conciencia de esto. Es decir, observamos, pero no somos conscientes. Y en el encuadre, la decisión de cuánto porcentaje hay de aquí a acá, cuánto porcentaje hay de aquí a acá, es importante. ¿Cuánto porcentaje hay de aquí a acá? ¿Y cuánto porcentaje hay de aquí a acá? Esto es importante porque eso es lo que genera el lenguaje visual. Si ustedes hubieran dejado más porcentaje arriba, más porcentaje abajo, esta proporción, este lenguaje de movimiento de líneas, porque aquí hay un movimiento de líneas, esto va hacia acá, recto, perdonen que aquí ya no me da el mouse, y de aquí vuelve y baja como un zigzag. Bueno, perdón, me salió. Entonces, es importante comenzar a hacer estos trazos en nuestra mente, en calcularlo, hacer una tentativa. Muchas veces nosotros no tenemos eso todavía ejercitado, pero es necesario comenzar a ejercitarlo, adquirir este hábito de ver las proporciones en el horizonte, de las líneas de horizonte. Bueno, vemos que aquí hay un personaje otra vez, nuevamente juega un personaje, y ya hay un juego, o sea, hay una espontaneidad otra vez, pero en esta espontaneidad se ve que hay como un poco más de exploración en el modelo, es decir, no es como que, bueno, repite la acción, repite la acción, repite la acción, no. Aquí es como que ponte a jugar, diviértete, corre un poco, explora un poco, veamos qué tal te va, juega un poco y ella ya se pone a jugar. Pero a este movimiento de los brazos, el abrir los brazos, el viento en su cabello, esto es lo que nos va a generar otro lenguaje de acción, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la acción? En el cabello flotante, en el correr, en los brazos abiertos. Si nosotros podemos hacer un modelo, porque este podría ser también fotografía de retrato, pero como la proporción es más de paisaje, y es el paisaje el que se lleva casi que el protagonismo, porque en este momento, vuelvo y repito, si nosotros nos vemos aquí la proporción del paisaje en cuanto al modelo, este modelito pues llega a ser un 10%. Y el porcentaje de luz que irradia desde el sol, no solo el porcentaje de tamaño, sino de luminancia que tiene, porque la luminancia también genera centro de interés, no solo el tamaño. Este puede ser muy pequeño, pero por tener una cantidad de luz muy intensa, te roba la mirada hacia acá. ¿Ok? Entonces, no solo puede ser el tamaño, sino la luminancia de ese elemento. Entonces, en este caso es paisaje porque el porcentaje de composición en el lenguaje de la fotografía es más paisaje que retrato. Obvio, el retrato tiene muchísimo que ver aquí y se va, es decir, si alguien paga por este retrato, le va muy bien porque pues, se ve que el modelo está contento, está feliz, es decir, cumple con los objetivos estéticos de composición del retrato también. Pero es más paisaje, pensando más en paisaje, es decir, la persona que hizo esta fotografía pensó en la hora dorada para hacer este retrato. A eso me refiero. Es una persona que sabe del lugar, del paisaje y del sitio que hay este tipo se puede decir como de arbustos, de ramas, de follaje. Eh, Él ya ha ido a ese lugar. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Ubiquen lugares y tenganlos memorizados. Este lugar tiene tales hojas, tiene tales flores. Me gusta ese color de flores, es en tal lugar. Veamos lo que es, cómo incide la luz a las 5 de la tarde ese lugar. Es decir, si ya tenemos un lugar, vamos a analizar la luz de ese espacio. En este lugar, ese fotógrafo sabía cómo golpeaba la luz en el atardecer, sabía cómo iba a estar el atardecer, el horizonte en ese atardecer, sabía que estaba esta cantidad de arbustos. Entonces, hay que tener un poco de conciencia de los paisajes para hacer composición también de retrato. Ahí nosotros tenemos
casi que un 80% como retratistas si tenemos un buen fondo. Les repito, o sea que si son buen paisajistas, también van a poder llegar a ser de pronto buenos retratistas. Simplemente tienen que empezar a estudiar un poco más el control de la forma del cuerpo en el contexto, pero ya con fondos ya lo has llegado a cumplir muchísimo el objetivo de retrato. Vamos a observar otro tipo de fotografía ahora dorada, pero con otro tipo de fotografía de paisaje, porque hemos visto paisaje casi que naturaleza, ¿no? Paisaje exterior, pero vamos a ver un paisaje más urbano. Y este paisaje urbano también es parte del paisajista, es decir, la modernidad, el contexto de la construcción urbana, las ciudades, también son parte del paisaje. Por eso las postales mosquerunas son parte también del paisaje de nuestro contexto y de nuestro municipio. Son paisajes. A veces hasta el paisaje puede ser pequeñito, no es necesario que sea grande, no es necesario que sea eh, toda una panorámica. Un paisaje puede ser simplemente un detalle y que en ese detalle nos exprese todo lo que hay en un contexto. Es decir, que nos transmita todo el ambiente que hay en ese contexto, porque lo importante del paisaje es transmitir lo que se vive en ese contexto, el ambiente, el hábitat que se vive en ese contexto. Entonces puede ser muy pequeño, nuestro paisaje puede ser pequeñito, pero en ese pequeñito lo describimos todo lo que se vive en ese contexto. O puede ser, como en este caso, una gran panorámica de una fotografía de paisaje urbano. Vemos que este tipo de paisajes urbanos juegan muchísimo el plano picado, es decir, que en este caso, si tú estás, pues, se puede decir, en la calle, se vuelve como street photo o fotografía callejera o fotografía de calle. Así que para que sea un poco más de paisaje urbano, tendrás que tener un poco más de altura que del piso. Tendrás que ir a un 10º piso, comenzar a buscar las alturas. ¿Para qué? Para tener toda la panorámica del paisaje urbano. Por eso, en este tipo de casos, la fotografía aérea sí que proporciona bastantes posibilidades de generar buenos encuadres en cuanto a paisajes urbanos. No solo, vuelvo y repito, puede ser con fotografía aérea con los aparatos que hoy tenemos tecnológicos como los drones, sino también nosotros podemos hacerlo desde nuestros apartamentos, buscar un buen encuadre, esperar un buen atardecer y llegar a hacer una buena captura. Buscar muy bien también la composición de los elementos del urbe. Miremos que aquí lo que compone son las estructuras y por eso aquí lo necesario ya es comenzar a ver esto como rectángulos, ya no como casas, sino como composiciones. Y por eso también hay un ejercicio, no sé si ustedes lo han observado y los invito a observar, que hay un paisaje realizado con tornillos. Entonces ustedes consiguen los tornillos y los ubican así, boca arriba, clavos, tornillos, todas unas cositas, y generas tu paisaje, eh, se puede decir, industrial, un paisaje industrial con tornillos y clavos. Entonces, nosotros no veamos las casas, veamos rectángulos y veamos cómo estos rectángulos y estas líneas de las carreteras nos van a funcionar, cómo nosotros nos apoyamos en todo esto, porque es ahí donde nosotros jugamos el papel importante, perdón, donde estaba, se me fue, aquí está, listo, listo. Entonces, miren que las líneas, el apoyo en líneas en este tipo de paisaje urbano sí que funciona muy bien. O sea, nos vamos a apoyar mucho en la arquitectura de las líneas de carreteras, de puentes, de edificios. Esto va a ser nuestro fuerte, las líneas. Ahora, en este tipo de líneas uno puede jugar con la fotografía estática, es decir, que se ha congelado el momento, o una fotografía con larga exposición y que tenga un barrido y que juguemos con las dos posiciones. Voy a ver si la encuentro por aquí, pero ya en hora azul. Así que me voy ya a hablar de la hora azul.
¿Cuánto tengo de tiempo? 28, perfecto. Vamos muy bien de tiempo. Bueno, aquí hay una pequeña de hora azul con un pequeño barrido. Perdonen la calidad de la imagen, pero lo importante es ver cómo el, eh, el recurso que utilizó de larga exposición con una hora azul. Es decir, generó un movimiento con una larga exposición y logró capturar la hora azul. Así que nosotros podemos también jugar con este tipo de recursos, no solo con la fotografía estática, sino con la fotografía de larga exposición. Y hay muchísimos recursos de larga exposición porque vamos a ver unos referentes más adelante de que generan efectos en el agua, en las nubes, solo jugando con la larga exposición. Recuerden que nosotros en nuestro celular ya instalado la aplicación de Lightroom, tenemos la posibilidad de jugar con el tiempo de obturación. Si nosotros vamos a la menor, es decir, sí, a la más larga, al más largo tiempo de exposición que nos puede dar Lightroom, yo creo que es 1/30, creo. Eso tendrá cada uno que explorar en su Lightroom hasta dónde le da su tiempo de exposición. Yo creo que en el mío da hasta 1/30. Es decir, que en esa velocidad 1/30, si algo pasa a esta velocidad como mi mano, pues va a quedar así como la están viendo. No va a quedar congelada, sino va a quedar como un abanico, ¿ok? Entonces voy a observar, voy a ver qué velocidad tengo aquí, qué velocidad me proporciona Lightroom al momento de generar la captura. Creo que es 1/30, creo. No estoy mal. Está 1/30, no. 1/2. 1/2. Y vemos que se vuelve súper blanca y que yo entre menos y reduzco, lo vuelvo más rápido el tiempo de obturación, se vuelve más oscuro. Entonces, ustedes en su Lightroom lo van a dejar en el más largo tiempo de exposición. En este caso, estamos hablando de hora tipo 6 de la tarde, ¿ok? Porque ya estamos entrando a la hora azul, que la hora azul viene a ser, ya se nos fue la hora azul, ya 6, 7, entre las 6 y 10, 6 y 15, porque ahorita ya se volvió de noche, ya se nos fue la hora azul, ya no hay azul. Entonces está entre las 6 y 10, 6 y 15, 6 y 20, porque miren, 6 y media ya no hay hora azul, entonces puede ser, de hecho puede ser entre las 5 y 50, 5 y 40, hasta las 6 y 20, la hora azul, en la tarde. Y en la mañana puede ser desde las 5 de la mañana o 4 de la mañana, de hecho, hasta las 6. Por eso la hora azul de la madrugada puede ser un poco más de sacrificio, pero nos puede dar un poco más de regalos en cuanto a, a momentos propicios, como esta otra fotografía. Esta fotografía es una salida, una madrugada, a salir a pescar. Entonces, podremos tener tal vez unas mejores experiencias, unas únicas experiencias, que ningún fotógrafo tal vez lo pueda tener, porque tendría que tener ese mismo sacrificio de salir a las 4 o 5 de la mañana con los pescadores, a esperar al pescador a que salga a hacer su oficio. Así que esto, vuelvo y repito, tiene que ser de vocación, de pasión. No es una persona que está esperando, no es una persona pasiva, es una persona muy exploradora. Tiene ese espíritu, esa vida, está dentro de él el ser explorador. Antes de fotógrafo, es explorador en su vida, a eso es. Entonces, una vez que ya eres explorador en tu vida y te gusta de pronto la vida, el mundo extremo, también puedes aventurarte a la fotografía de paisaje. ¿Por qué? Porque tienes el estado físico, la mentalidad, todo el hábito de vida que se genera a través de una fotografía de paisaje también, que es despertarse en la mañana, acampar, escalar montañas, tener ese tipo de sacrificios. Aquí hay un tipo de complemento también, casi que ya se llega la hora dorada, es decir, es hora justa, hora azul y hora dorada.
Aquí son minutos que se van. Ya se está yendo la hora azul y entra la hora dorada y comienza el amanecer y se nos va todo el día. Entonces hay que ser muy propicios, muy justos. Voy a buscar otra. Ya entramos a la hora azul, ¿vale? Ya estoy hablando de la hora azul y hay unos ejemplos de hora azul súper bonitos, porque por lo general la hora azul se la relaciona mucho con el anochecer o se compone muy bien con el anochecer. Aquí quiero mostrarles este ejemplo para hablar un poco de composición en general, ¿ok? Porque esto tiene mucho de composición, muchísimo. Primero, división de tercios. Aquí está, el personaje, división de tercios, ¿ok? Ahí está. Después de la división de tercios está el plano. El plano no es neutro, el plano es un plano contrapicado, es decir, perdón, perdón. Es un plano, ¿dónde estás? Aquí. Es un plano contrapicado al personaje, a la iglesia, porque aquí esta capilla también genera un bastante composición. Es decir, todo esto que está aquí, lo que le genera también a ella un encuadre, un preámbulo que llegue allá. Aquí hay un contrapicado, hay división de tercios y está la hora azul. Así que hay muy buena composición. Aquí está la hora azul, división de tercios y un contrapicado muy fuerte que se nota que aquí le da un protagonismo a esta iglesia. De hecho, hasta cambia de proporción porque se la ve esta inclinada como si comenzara a cambiar la proporción, como a invadir, como que se tiende, como que se estira. Entonces, todo eso también genera bastante impacto visual. Ahora, eso en cuanto a relación a hora azul en el cielo, pero si vemos la combinación, es decir, el contraste que hay de color de hora azul con cálido en la luz artificial, esto es lo que le genera también bastante composición. Recordemos que la composición no solo son los elementos que están dentro, sino la temperatura, la puesta de la luz, todo eso es también parte de la composición. Entonces, hablar de la temperatura fría de la hora azul y la cálida de las luces artificiales es parte de la composición. Aquí juegan muchísimo con ello y es lo que le da todo ese dinamismo a la foto. Si esta foto no tuviera todo esto que acabamos de ver, no fuera esta foto, no tuviera esa fuerza. De ahí para allá, vemos que allá hay también, bueno, hay mucho lenguaje ya poético, se puede decir una aproximación a un poema visual, ¿sí? La chica descalza sobre el agua, sobre la lluvia, ya hay un maquillaje, también hay un personaje, es decir, y aquí ya empiezan a hablar con simbologías, con máscaras, con maquillajes, con personajes, con alter egos. Empezamos a jugar ya con otras cosas que en el lenguaje fotográfico, paso a paso lo iremos abordando. Pero vemos que esta composición juega muchísimo el papel de los planos y la encuadre y los puntos que nosotros distribuimos, cómo distribuimos los puntos en el rectángulo áureo. Miren que es una fotografía urbana, un paisaje urbano, un retrato de paisaje urbano, porque vemos que es el paisaje el que complementa, el que da la riqueza a este personaje, pero es un paisaje urbano totalmente accidental, es decir, él no controla que las personas pasen o no pasen. Así que apropiarse también del street photo, de la fotografía callejera o de las acciones de la gente en la calle como parte de la composición, pues es importante también, ¿no? Porque le da vida a ese espacio. Muchas veces siempre queremos como que el paisaje esté limpio, que nadie esté ahí, que nadie el paisaje inmaculado, ¿no? Que nadie nos perturbe ese paisaje. Así que, bueno, se nos va a acabar este tiempo, este primer capítulo, esta primera parte. De ahí regresamos a la segunda parte que les quiero mostrar unos 3 referentes más para que observen y que tengamos muy en cuenta como qué tipo de paisajes podemos abordar, qué tipo de efectos podemos lograr con esos paisajes y dónde los podemos localizar, que también, bueno, es importante. Creo que ustedes, las personas que viven acá en Cundinamarca, pues conocen un poco más del entorno. Sería importante que ustedes de pronto, si ya se han salido de paseo,
han ido a alguna cumbre, han salido a algún lugar que tenga una buena vista, que tenga un buen paisaje, lo pueden escribir, profe, mira, esto es recomendado, Cachipay, Guatavita. Empecemos a hablar de esos lugares que son como muy bonitos en cuanto a paisaje. Yo no conozco muy bien de acá de Cundinamarca, he salido muy poco, así que sería importante como generar esa lista y comenzar a ver en qué oportunidad puedo o podemos, no solo yo, sino en general, salir a hacer una práctica. Sería interesante complementar esto. Así que nada, recuerden que vuelven a entrar a esta clase por el mismo link, ¿vale? Para terminar esta parte de la producción de paisaje. ¿Ok?